Mark Variante fue impulsado hacia atrás, sus brazos en forma de X protegiéndose del despiadado embate de Mark Prime, quien golpeaba con fuerza brutal sus antebrazos una y otra vez. Cada impacto lo obligaba a retroceder, arrasando con todo a su paso. Bocas de incendio arrancadas de cuajo, puestos de comida y café despedazados, cristales estallando en los edificios cercanos por la onda expansiva. Incluso el suelo temblaba levemente, agrietándose bajo sus pies con cada sacudida. Detrás de esa barba espesa, Mark Variante apretaba los dientes con furia contenida. El fastidio hervía en su interior. No podía creer que su contraparte de esta dimensión estuviera desperdiciando esa fuerza contra él. Maldición, debo detenerlo. Esa energía debe usarla contra Conquest, no contra mí. Rugió para sí, al borde del colapso emocional. Harto, bajó la guardia. En un acto de pura determinación, detuvo ambos puños de Mark Prime con sus propias manos desnudas, frenando en seco el siguiente golpe. Iba a hablar, a razonar con él, pero la expresión de furia en el rostro de su otro yo lo hizo detenerse. Apretó los labios. Si tengo que asfixiarte para que me escuches, lo haré. Pensó con decisión. Y entonces, sin dudarlo, le lanzó un cabezazo directo al rostro. El impacto resonó como un crujido, y Mark Prime retrocedió con un gemido de dolor. Mark Variante no perdió el tiempo. Se abalanzó sobre él y lo atrapó por el cuello, aplicando una llave precisa, la misma que había usado con Conquest. Pero esta vez no era para matar, era para contener. Mark Prime forcejeó, lanzando golpes al azar, desesperado por liberarse. Pero su fuerza comenzaba a ceder. La falta de oxígeno le pasaba factura. Poco a poco, su resistencia se desmoronaba. Mark enmascarado estaba a punto de hablar cuando una voz femenina, conocida y firme, lo interrumpió. Será mejor que lo sueltes. Levantó la mirada. Allí, suspendida en el aire con una expresión seria y los brazos extendidos, estaba Ellie. A su alrededor flotaban proyectiles de energía en forma de flechas, todas apuntando con precisión a su pecho, cabeza y piernas. La amenaza era clara y calculada. Mark analizó la situación. Sabía que Eve no bromeaba. Lo soltaré si me escuchan. Dijo, su tono firme, sin rastro de miedo. Ambos sabemos que yo no soy la prioridad aquí. Se refería a Conquest. Y el simple hecho de que aún no hubiera aparecido era un alivio. Si lo hacía ahora, no tendrían oportunidad. Evie frunció el ceño. Una mueca de fastidio cruzó su rostro. Lo odiaba, pero tenía razón. Si ese Mark había venido para pedir ayuda, debía ser por algo serio. Aún así, debía actuar con cautela. No podía permitirse confiar tan fácilmente. Bien. Accedió finalmente, con voz medida. Si los vueltas, no atacaré. Te escucharemos. En cuestión de segundos, Mark enmascarado liberó a su contraparte. Pero no sin antes darle un leve empujón, una advertencia silenciosa para que no intentara nada. Mark Prime, al verse libre, cayó de rodillas, jadeando con desesperación, tosiendo mientras recuperaba el aliento que tanto le había faltado. Mark Prime, aún recuperándose, se sobaba el cuello mientras lanzaba una mirada severa a su variante. Por un instante pareció que adoptaría una postura defensiva, pero pronto bajó los brazos. Sería un completo idiota si insistía en seguir peleando ahora, especialmente después de lo que había oído. Bien, habla. Gruñó con la voz áspera y gastada por el estrangulamiento reciente. Debemos hacer equipo para derrotar a Conquest, dijo Mark enmascarado con firmeza. Ambos lo miraron con atención. Luché con todo lo que tenía. Le hice daño, sí, pero no lo suficiente. Si sigo enfrentándolo solo, me agotará, y me matará. Sus ojos se clavaron con seriedad en los de ambos. Después de esto responderé todas sus preguntas, lo prometo. Pero ahora no hay tiempo. El silencio se extendió por unos segundos. Mark Prime bajó la mirada con un suspiro largo y pesado. Sabía que su variante tenía razón. Si a él le costaba mantenerse en pie contra Conquest, ¿qué podía hacer si este otro Mark, más experimentado, tampoco podía vencerlo por su cuenta? Bien. Haremos equipo. Aceptó, sin opciones reales. ¿Tienes un plan? El Mark variante asintió con determinación. Acérquense, rápido. No tenemos mucho tiempo. La pareja se aproximó, aunque con evidente cautela.
Aún no bajaban del todo la guardia. Nosotros dos, dijo señalándose a sí mismo y a Mark Prime, atacaremos cuerpo a cuerpo. Tenemos que golpear en sus puntos débiles, los oídos y los ojos. Si acertamos ahí, obtendremos una ventaja. Luego miró a Ellie. Y tú lanzarás ataques a distancia. Pero no ataques comunes. Necesitamos que concentres el mayor poder posible y los uses solo en los momentos clave, cuando estemos en peligro o cuando veas una oportunidad clara para herirlo de gravedad. Estoy de acuerdo con tu plan, dijo Mark Prime con voz firme. No quiero que Abby esté cerca de ese loco. Desvió la mirada hacia ella, cargada de preocupación. Aún no sabía cómo estaba Oliver. Esperaba, con algo de esperanza, que Cecil lo hubiera rescatado y estuviera recibiendo atención. No quería que Abby corriera el mismo destino. A Abby no le agradó del todo el comentario. Sentía que su Mark aún no confiaba plenamente en sus habilidades. Pero, por otro lado, entendía su razón. Si no pudo contener a otras variantes de Mark, ¿cómo podría hacerle frente a alguien como Conquest? El Mark enmascarado tenía razón, sería más útil a la distancia, atacando con precisión. Bien, Mark, dijo entonces, llamando a su invencible. No te contengas. Pase lo que pase, no lo hagas. Contenerte sería tu peor error. Mark Prime asintió con gravedad. Estaba por responder, pero su variante alzó la voz. Un sonido cortante y poderoso surcó el aire, como un misil cruzando el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, el anciano Viltrumita apareció, deteniéndose en el aire con brutal presencia. La onda de choque que generó al frenar levantó hojas, periódicos, escombros y reventó los cristales cercanos como si fueran de papel. El silencio fue sustituido por el estruendo de lo que acababa de llegar. Conquest flotaba frente a ellos, con expresión severa, y luego sonrió. Veo que aún estás de pie, dijo, dirigiéndose a Mark Prime con un tono burlón. Perfecto. Por un momento pensé que estarías moribundo. Pero no lo estás. Quizá pueda empezar a reconocerte como un verdadero Viltrumita. Recordaba con desdén cómo, minutos atrás, los golpes del mocoso no le hacían cosquillas. Y entonces notó a Abby. Y veo que hay una hermosura con ustedes, añadió con una voz grave, enfermiza, que provocó un escalofrío en la espalda de la pelirroja. Pero ella no lo dejó ver. Mark Prime reconoció esa mirada. Esa forma sucia, lasciva, de analizar al objetivo. No lo pensó dos veces. Dio un paso al frente y alzó su brazo izquierdo, protegiendo a Eve con el cuerpo. A ella no le harás daño, imbécil, espetó con voz grave, casi gutural, cargada de ira contenida. Pero Conquest no se inmutó. De hecho, sonrió más ampliamente. Como si acabara de confirmar algo crucial. Ahora sabía cuál era la debilidad del hijo de Nolan. Su atención se desvió. Clavó la mirada en el que más lo intrigaba, el otro Mark. Y con una sonrisa peligrosa, le habló. Felicidades, dijo Conquest con una sonrisa torcida, mientras comenzaba a aplaudir lentamente, con un eco casi burlón. Te has ganado totalmente mi atención. Sin duda, eres un digno hijo de Nolan, a diferencia de tu hermano. ¿Hermano? Pensó Mark Prime, frunciendo el ceño. Así que cree que él es mi hermano, desvió la mirada, observando de reojo al Mark con barba. Tiene sentido. Nos parecemos demasiado. Y es lógico que este viejo idiota lo confunda. Sacudió esa idea de su mente y volvió a clavar los ojos en Conquest. Su mandíbula se tensó mientras adoptaba posición de combate. Abby, a su lado, imitó el gesto, enfocada. Finalmente, el Mark enmascarado se preparó, también, su postura firme, como una estatua a punto de romperse en furia. No me interesa lo que pienses de mí, espetó el Mark variante, con una frialdad cortante en la voz. Pero si algo debes tener claro, es que no vivirás mucho más. Conquest soltó una risa gutural, su expresión ahora más salvaje, casi extasiada. Oh, qué interesante. Pero dime, se inclinó levemente hacia adelante, como si estuviera disfrutando de un espectáculo. ¿Podrás? Porque ya no seguiré jugando con ustedes. Su sonrisa se ensanchó hasta volverse monstruosa, la de un depredador que acaba de encontrar presas que finalmente valen la pena. Los tres se miraron por un segundo. Una sola mirada bastó. Mark Prime. Mark enmascarado. Abby.
Asintieron al unísono, sin palabras. Ya sabían lo que tenían que hacer. Y entonces, como un relámpago dividido en dos, los dos viltrumitas híbridos se impulsaron hacia adelante, rompiendo el aire con violencia, directos hacia el enemigo. El cielo tembló. Y la batalla comenzó. El primer golpe fue de Mark Prime. Rápido, directo, pero ineficaz. Conquest se movió a un lado con una gracia inhumana, esquivándolo con facilidad. Ni siquiera lo miró. En cambio, giró sobre sus talones, atrapó el antebrazo del Mark enmascarado que se acercaba desde atrás y, con un solo movimiento brutal, lo lanzó contra el suelo. El impacto fue devastador. Una nube densa de escombros se alzó, mientras el concreto se partía en un cráter, como si una bomba hubiese estallado. El polvo lo cubrió todo. Pero no había tiempo para procesarlo. Mark Prime lo intentó de nuevo, lanzándose con furia contenida. Conquest volvió a esquivar con soltura, pero esta vez el híbrido viltrumita no cometió el mismo error. Se detuvo justo a tiempo, giró su cuerpo con impulso y se arrojó con todo su peso contra el anciano, empujándolo violentamente hacia una hilera de edificios. Las estructuras crujieron, colapsaron. El estruendo fue ensordecedor. Pero la ventaja duró poco. Mark Prime fue repelido con una fuerza devastadora. Su cuerpo voló como muñeco de trapo hasta estrellarse contra el asfalto. Cayó de espaldas, la nariz rota, la sangre brotando con cada jadeo. Desorientado, apenas podía distinguir el cielo sobre él. Y entonces apareció. Conquest descendió con la sonrisa de un demonio. No hubo palabras, solo acción. El primer golpe cayó seco en su rostro. 1. Luego otro. 2. Y podrían haber seguido. Golpes que aplastaban como martillos. Pero el tercero nunca llegó. Un estruendo rasgó el aire. Como un proyectil, Mark Variante apareció desde las alturas. Con ambas manos unidas en forma de martillo, descargó un golpe brutal sobre la mandíbula de Conquest, como si estuviera bateando al mismísimo diablo. El crujido del hueso se escuchó como un trueno. El suelo vibró, el polvo se alzó nuevamente y, en un parpadeo, el viltrumita salió disparado varios metros hacia el cielo. Pero el impacto no había terminado. Antes de que Conquest pudiera estabilizarse, Mark Variante ya estaba allí. Un borrón en el aire. En un instante, estrelló ambos puños directamente en el abdomen del anciano viltrumita. El golpe fue tan feroz que un vómito de sangre brotó de la boca de Conquest, salpicando el rostro de su agresor. Mark Variante no reaccionó al calor húmedo de la sangre ajena en su mejilla. El cuerpo de Conquest salió disparado hacia el cielo, como una bala. Pero Mark Variante no perdió un segundo. Lo siguió de inmediato, decidido a no darle respiro, a rematar el golpe anterior con uno más devastador. Pero el viejo aún tenía energía y estrategia. Antes de que el joven viltrumita pudiera mover sus puños, Conquest alzó ambos brazos y, con un movimiento brutal, lo atrapó en un abrazo aplastante. Fue rápido, seco, y Mark Variante no logró reaccionar a tiempo. El agarre fue inhumano. El aire se le escapó en un jadeo ahogado. Mark Variante gritó mientras sentía cómo sus músculos se contraían bajo la presión, cómo los huesos de sus brazos comenzaban a salirse de su sitio, crujían, protestaban. El dolor era insoportable, un ardor vivo recorriendo de la espalda y los hombros. Pero no se rindió. No todavía. Apretando los dientes con furia, lanzó un cabezazo directo a la cara de Conquest. El impacto fue brutal. Se escuchó el crujido de la nariz del viltrumita al romperse, la sangre brotando. Pero el viejo seguía sonriendo. Con los ojos encendidos por la violencia, respondió aumentando la presión del abrazo. El dolor se duplicó, se triplicó. Mark Variante soltó un grito desgarrador. Era como si su cuerpo estuviera siendo triturado entre placas tectónicas. Entonces, la salvación llegó. Mark Prime apareció como un rayo, impulsado por la adrenalina y el deseo de proteger a su otro yo. Con toda su fuerza, descargó un puñetazo certero en el oído derecho del viejo viltrumita. Conquest no lo vio venir. El grito de dolor que soltó fue distinto a todos los anteriores. Humano. Rabioso. Y por un instante, su agarre se debilitó. Fue suficiente. Mark Variante cayó, su cuerpo temblando por la presión sufrida, incapaz de mover los brazos, jadeando, al borde del colapso. Pero la tregua duró apenas un segundo. A pesar del aturdimiento, Conquest se giró con furia.
Vio al Mark variante en su punto más débil, y no dudó. Con un golpe seco, directo al brazo ya dañado, descargó toda su fuerza. El crujido fue seco, brutal. Un crack que tumbó como un disparo. Mark variante salió despedido, girando sin control en el aire, hasta que se estrelló violentamente contra el suelo. El impacto destruyó todo a su paso, columnas, paredes, estructuras completas de edificios que colapsaron como si fueran de papel. Conquest, aún tambaleándose por el golpe en el oído, se rehizo en un abrir y cerrar de ojos. Con una velocidad endemoniada, se lanzó contra Mark Prime y, antes de que el joven pudiera reaccionar, le descargó un brutal cabezazo directo a la frente. El cráneo de Mark retumbó con el impacto. Todo a su alrededor se volvió un torbellino de confusión. No tuvo tiempo de recuperar el equilibrio. El viejo Viltrumita aprovechó el aturdimiento y, como si fuera un simple muñeco, lo tecleó con un golpe devastador al pecho que lo catapultó fuera de la ciudad. El cuerpo de Mark Prime voló como un proyectil sin control. Atravesó el cielo en línea recta, hasta estrellarse violentamente contra una de las montañas del valle cercano. El estruendo fue seco, hueco, desgarrador. El cuerpo del híbrido quedó incrustado en la roca, atrapado en un cráter improvisado que aún temblaba por la fuerza del impacto. Soltó una bocanada de sangre, espesa, caliente, que le manchó los labios y el mentón. Su respiración era errática, rota. El golpe lo había alcanzado directo en los órganos vitales. Lo sabía. Lo sentía. Un dolor punzante le atravesaba el pecho y la espalda, como si le hubieran arrancado el aliento desde adentro. Trató de moverse, pero su cuerpo no respondía. Todo era borroso. Los colores, las formas, incluso el sonido. No podía escuchar nada con claridad. Solo un zumbido constante, agudo, como una alarma dentro de su cabeza. Apenas podía distinguir sus propios latidos, débiles, irregulares. Pero entre todo ese caos, lo vio. Conquest alzó su brazo derecho con firmeza, la palma extendida y vertical, apuntando con precisión quirúrgica al corazón de Mark Prime. Su intención era clara, terminarlo. Acabar con la amenaza de Lais. Mark apenas podía mover los ojos. Sabía lo que venía. Sintió cómo el aire se envolvía más denso, más pesado. Y justo cuando la palma asesina descendía como una guillotina de carne y hueso, algo la detuvo. En un parpadeo, su antebrazo fue seccionado limpiamente. Vio cómo, en cámara lenta, una brillante hoja circular rosada giraba en el aire. Una especie de sierra de energía que lo había alcanzado con precisión quirúrgica. El corte fue tan limpio que su cerebro tardó una fracción de segundo en comprenderlo. El brazo amputado cayó pesadamente al suelo, seguido por el crujido de los fragmentos rosados que lo habían cercenado. Pero no fue todo. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para gritar, los fragmentos se le armaron con una agilidad sobrenatural. Se alzaron en el aire, flotando como si tuvieran voluntad propia, y se unieron formando dos flechas largas, afiladas como lanzas de luz. Y volaron hacia su rostro. Eso fue lo último que vio. Las flechas se clavaron brutalmente en sus ojos. Conquest soltó un grito que no parecía humano, un alarido que desgarró el aire y viajó a través del valle como un trueno de pura agonía. Eddie, desde lejos, no tanto como para estar fuera del alcance del sonido, lo escuchó. Y supo que su ataque había dado en el blanco. Literalmente. Había salvado a Mark. Por ahora. La sangre caía en gruesos chorros del muñón donde antes estuvo el brazo de Conquest, tiñendo la tierra de un rojo oscuro y espeso. El sonido del líquido golpeando el suelo era casi tan grotesco como el rugido desgarrador que lanzaba al cielo. Sus ojos, ahora nada más que cuencas destrozadas, escupía sangre con cada latido frenético de su corazón, salpicando su rostro, su armadura, y el suelo bajo sus rodillas. Sus manos temblaban, una por la pérdida, la otra por la furia. ¡Maldita sabandija! Crujió, con una voz distorsionada por el dolor y la rabia. ¡Me la pagarás! No era solo furia. Era humillación. Se había enfocado completamente en los dos híbridos, y en ese momento de arrogancia, se olvidó de ella. De la insignificante humana. Y esa distracción le había costado todo. Conquest apretó los dientes tan fuerte que su mandíbula crujió.
El entrenamiento Viltrumita fue lo único que evitó que cayera desmayado por la pérdida de sangre. Control, respiración, calma, o al menos, lo que quedaba de ella. Estaba agonizando. Lo sabía. Pero no iba a caer sin antes llevarse consigo a la responsable de su estado. Se arrodilló por un instante, no en rendición, sino para enfocarse. Silenció el ruido de su sangre saliendo a borbotones, ignoró el jadeo entrecortado del hijo de Nolan incrustado en la montaña, y afinó su oído restante. Entonces la oyó. Una respiración agitada, acompañada de un pulso rápido y tembloroso. Te atrapé. La voz resonó en su cabeza como un trueno. Con un grito gutural, Conquest se impulsó hacia el frente con una velocidad endemoniada, menor que antes, pero aún sobrehumana. Se elevó del suelo como un proyectil desbocado, guiado únicamente por el sonido. El monstruo ciego, desangrándose y rabioso, iba directo hacia Evie. Atom Evie flotaba a unos metros de altura, con el brazo derecho extendido y aún vibrando por la energía utilizada. Su pecho subía y bajaba rápidamente, cada aliento era una batalla en sí misma. Había apostado todo a ese último golpe de distracción, y funcionó. Conquest había atravesado todas sus barreras como si fueran papel. La sola idea de que aún pudiera moverse tras haber perdido los ojos y un brazo la aterraba. Pero no se detendría. No si podía evitar que lastimara a alguien más. La trampa había sido sencilla, pero efectiva. Crear un duplicado ilusorio con energía mientras ella se camuflaba unos metros atrás, conteniendo lo poco que le quedaba de poder para impactar justo donde más dolía, en la cabeza. El golpe final lo desvió contra el suelo como una estrella fugaz maldita. La explosión levantó polvo, piedras y ecos que estremecieron los edificios cercanos. Y ahí estaba él. Conquest. En el fondo del cráter, jadeando como un animal moribundo. Su cuerpo era apenas una sombra de lo que fue, ensangrentado, mutilado, y tembloroso. Pero aún trató de levantarse. Su orgullo Viltrumita, ese maldito orgullo, lo impulsaba incluso cuando su cuerpo decía lo contrario. No moriré, así. Alcanzó a susurrar con los dientes apretados, apenas audible. Apoyó su único brazo en el suelo y, con un esfuerzo sobrehumano, logró alzar medio torso. Su expresión era un mosaico de dolor, ira y un miedo que no quería admitir. Pero su cuerpo ya no obedecía. Conquest cayó de cara, su mandíbula chocando contra la tierra con un sonido seco, como un cuerpo sin vida derrumbándose sin honor ni gloria. Su piel estaba pálida, casi grisácea. La sangre ya no manchaba el suelo. Había perdido demasiada. La bestia Viltrumita había caído. Atom Evie respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba con fuerza mientras una punzada le recorría la garganta. El corazón le latía con violencia, como si estuviera intentando salir de su pecho. Aunque no había estado en combate directo como los dos Mark, el esfuerzo de canalizar tanta energía la había dejado exhausta. No estaba acostumbrada a empujar su poder a esos límites. Descendió lentamente al suelo, tambaleándose, como si sus piernas ya no recordaran cómo sostenerla. Cada paso era un tropiezo, pero su mirada no se apartaba de él. Mark aún seguía incrustado en la pared como una muñeca rota, inmóvil. Mark. Lo llamó con voz ronca, pero no obtuvo respuesta. Se acercó más, desesperada. Mark. Repitió con más fuerza, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Esta vez, lo escuchó. Fue apenas un murmullo, un susurro débil, pero lo suficiente para hacer que su corazón se aliviara un poco. Evie. Balbuceó él. Ella soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. Mark. Susurró, con los ojos empañados por el alivio. Con esfuerzo, lo sacó de la pared y lo recostó sobre sus piernas. La sangre seguía manando, tibia, pero lo más importante era que aún estaba con vida. Ya acabó todo. Le dijo, más para calmarlo a él que a sí misma. Él no respondió. Eso la puso en alerta. Su respiración se aceleró y estuvo a punto de gritar su nombre, pero un sonido familiar la interrumpió. Se giró bruscamente. A lo lejos, acercándose con decisión, estaba Cecil, flanqueado por otros héroes y un equipo médico. Sus rostros eran un espejo de asombro y preocupación. No te preocupes, Eve. La ayuda ya está aquí.
le dijo Cecil, con tono firme pero con los ojos marcados por la tensión. Los médicos se acercaron de inmediato y comenzaron a trabajar, colocando a Mark Prime en una camilla flotante. Su sangre goteaba con lentitud, dejando un rastro oscuro en el aire. Evie se resistió a soltarlo, pero sabía que debía hacerlo. Rozó por última vez su mejilla con la mano antes de permitir que se lo llevaran. «Ayuden también al otro Mark», exclamó de pronto, su voz quebrada por el cansancio, pero cargada de urgencia. Los héroes se detuvieron, confundidos. Algunas miradas se cruzaron en silencio. La de Cecil, sin embargo, se mantuvo fija en ella. Había una tensión distinta en sus ojos, un dilema que pesaba. «Él nos ayudó, Cecil», dijo Evie con firmeza, dejando claro que no estaba dispuesta a discutirlo. Cecil suspiró. Se llevó una mano a la frente, como si las decisiones pesaran más que nunca. Apretó los labios, pero finalmente asintió. «¿Dónde está?», preguntó. «En la ciudad de allá», respondió, señalando con la mirada hacia las ruinas que aún humeaban en la distancia. Cecil no añadió nada. Solo sacó su comunicador y comenzó a dar órdenes. Eve lo observó por unos segundos más, antes de desviar la vista al cielo grisáceo, preguntándose si aquello realmente había terminado. El campo de batalla, finalmente, empezó a guardar silencio. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life.